Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿puedes vivir sin agua, sin aire? Dios es el agua y el aire. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: amados, no entrará en Jerusalén, la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, del verso 1 al 3, 17 y 21. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Escucha con atención lo que el Señor nos habla aquí en este párrafo de Apocalipsis a través de Juan. Dice Juan que Dios le mostró un río limpio, puro, de agua de vida, resplandeciente como cristal, brilloso, luminoso, transparente, que salía del trono de Dios y del Cordero, del Verbo, en medio de la calle de la ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que tipifica ya el Edén o el paraíso restaurado. Y ese árbol de la vida produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea, el árbol de la vida siempre, por toda la eternidad, dará frutos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, o sea, para la sanidad espiritual en todas las naciones. Y no habrá más maldición, no habrá más condenación. Y el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad celestial, Jerusalén, y sus siervos le servirán. Mira, los que hemos empezado a servirle a Dios aquí en la tierra por toda obediencia, le seguiremos sirviendo en el cielo, en la ciudad celestial, por toda una eternidad. Que eso es lo que hace los ángeles celestiales. Y el Espíritu y la esposa, la iglesia, los que conformamos el pueblo de Dios, dicen: ven. Ya
Esta es la última invitación y el último llamado que Dios prácticamente le está haciendo a la gente. Y sigue diciendo la palabra que el que oye la palabra del Señor y entiende las intenciones de Dios, digan bien, sigan haciendo ese último llamado. Y el que tiene sed de justicia y de esa agua viva, dice el Señor, venga. Dios no le ha cerrado las puertas del reino absolutamente a nadie. Dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, escúchalo bien, el que quiera, porque Dios desde un principio de la creación, desde el primer hombre y la primera mujer, hasta esta hora que te habla, Él le ha dado libre albedrío a las personas, para que en raciocinio, en uso de razón, de verdad, de justicia, lo escojamos y lo escoja todo el mundo. Por eso dice que el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, sin costo alguno, porque la salvación no tiene costo. La gracia, que es la salvación, que es la ayuda, que es el favor, que es el amor manifiesto de Dios en nuestro Señor Jesucristo, dice, sea con todos vosotros. Amén. Así sea desde ahora y para siempre. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 5, versos 6, 8, 11 y 12. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mira lo que sigue hablando aquí Dios a través de Juan. Dice que Jesucristo, nuestro Señor, vino al mundo mediante agua y sangre. Quiere decir enseñándonos el primer paso de obediencia, que es el bautismo, en compromiso a hacer la voluntad de Dios por sus mandamientos que conforman la ley. Y mediante sangre, que quiere decir la cena del Señor, manifestando y dando testimonio de una comunión con Él, de un acuerdo por toda su voluntad y su ley y sus mandamientos. Dice la palabra que no mediante agua solamente, no fue solamente por el bautizo, sino mediante agua y sangre. O sea, hace falta, además del bautismo, que celebremos la obediencia en esa cena que hacemos regularmente y que tipifica la comunión y el acuerdo con la voluntad de Dios por toda su palabra. Y dice que el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que obra el querer como el hacer. Es la obra de esa fe, oidores y hacedores, y que a final de cuentas pues nos redime, nos justifica y nos santifica por la palabra. Dice, porque el Espíritu es la verdad de todas las cosas, en justicia plena. Y tres, dice la palabra, son los que dan testimonio en la tierra, aquí en este mundo. Dice, el Espíritu que proviene de Dios y es por su santidad, el agua que limpia y que purifica, y la sangre que es la comunión
con la voluntad del Padre. Dice, y estos tres concuerdan, porque es los que nos dan el carácter conforme a Cristo, de tal manera que los que estamos en Él, las cosas viejas pasan de una vida carnal y aquí todas son hechas nuevas, por una imagen espiritual en Cristo, en semejanza de las obras de justicia y rectitud. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice terminando, el que tiene al Hijo, el que vive por la palabra, por el verbo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 y 17. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Él los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Mira, para terminar, Juan dice, honrando a Dios, después de esto miré y aquí una gran multitud de personas salvas, la cual nadie podía contar, dice Juan, de todas las naciones, porque Dios, la salvación de Dios es universal, de todas las naciones y lenguas que estaban delante del trono, o sea, en el cielo, enfrente del trono, y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero inmolado, que se dio por sacrificio para perdón de nuestros pecados y redención de nuestros corazones, hasta justificarnos y santificarnos. De allí que esa gran multitud estuvieran vestidos de ropas blancas, de santidad en Cristo Jesús. Dice la palabra que el Cordero los pastoreará, o sea, eternamente nos cuidará y nos guiará a fuentes de aguas de vida. Esa palabra bendita que por obra, por fe, por crédito, por honra a nuestro Dios, continuamente nos está prolongando, dando largura de días y añadidura de años, prolongándonos una asistencia a la eternidad como conciudadanos de todos los santos. Amados, que el Señor cada día los llene de gracia, de entendimiento, de oportunidad de salvación para cada uno y toda su casa. Amén, amén y amén.